Bueno, buenas tardes, nunca mejor dicho. En primer lugar, quiero presentarme. Soy María José Torrijos Rodrigo, soy jefe del Departamento Técnico de la FEPAD, que es la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a Drogodependencias, fundación pública anexa a la Dirección General de Drogodependencias de la Consellería de Sanidad. Y, en primer lugar, quiero darle las gracias a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, nuestros compañeros en tantas jornadas, en tantos simposium y con un trabajo y un camino común, en haber contado, como siempre, de fundación a fundación con nuestra colaboración, igual que nosotros contamos siempre con la colaboración de ellos. Darles las gracias también a todos ustedes por esta tardanza en empezar esta conferencia de clausura. Creo que va a merecer la pena porque para mí es un auténtico placer y creo que casi hasta un privilegio el compartir la mesa con el profesor José Antonio García del Castillo, como ustedes luego podrán comprobar, y que como conferencia de clausura me parece un tema tan sumamente interesante y que además nos va a abrir tantas puertas a lo que durante toda la jornada han estado oyendo, que creo que podrá unir las conclusiones de un broche importante para esta finalización. El profesor José Antonio García del Castillo, que es doctor en psicología, especialista en psicología clínica, con una actividad docente dilatada de la que algunos somos alumnos y además unos testigos importantes de los conocimientos que poco a poco hemos ido adquiriendo a su lado. Es profesor del Instituto Complutense de Drogodependencias, es director del Instituto de Investigación de Drogodependencias del INID, de la Universidad Miguel Hernández, al mismo tiempo secretario de la Facultad de Medicina de dicha universidad y profesor y coordinador de distintos cursos y másters, como el Máster Oficial de Psicología de la Salud, la Maestría Internacional Online de Drogodependencias, el curso de especialista universitario en drogodependencias fundamentado en la prevención. Una de las cosas que me ha parecido importante reseñar de la trayectoria del profesor García del Castillo es que es miembro del Comité Técnico en el área de prevención, en el Consejo Asesor del Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías de Plan Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, y que además es director de la Reunión Nacional de Drogodependencias, expertos de todas las comunidades autónomas que tenemos el placer de volver a acoger este año que viene en nuestra ciudad de Valencia, donde siempre salen unos puntos claves muy bien dirigidos por él que nos sirven a la gente que estamos trabajando en la prevención de las drogodependencias para ampliar un poco más nuestro campo de trabajo a lo largo del año, porque sabemos que él al año siguiente va a volver a tener la consideración con todos nosotros de volver a reunir a nivel nacional a ese grupo de expertos y darnos otra vez la oportunidad. Ha publicado varios libros que si les detallara a todos casi sería demasiado extenso a las horas de la tarde en la que nos encontramos. Ha recibido varios premios, como el Premio Nacional de Investigación Técnica del Instituto Nacional de Servicios Sociales del INSERSO. Tiene también el Premio del Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Cultura, y tiene una beca premio en la Asociación Española de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria por su colaboración en el trabajo de prevención en las drogodependencias dentro de lo que es el ámbito escolar. Pertenece a distintas sociedades científicas, igual a Sociedrogalcor, que a la SED, que a la Sociedad Valenciana de Psicología Social. Bueno, intento resumirles un poco un amplio currículum que acompaña siempre al profesor García del Castillo, donde él se presenta. La conferencia de clausura que ha titulado Alcohol, Publicidad y Jóvenes, la verdad es que era muy difícil de sintetizar y además en ningún momento me permitiría el quitarle ni un segundo de la palabra, pero yo lo he resumido simplemente en una frase. La publicidad, como herramienta de comunicación, asume un papel que contribuye a la formación de los hábitos de conducta de determinados grupos sociales. Él nos va a estar disertando sobre este tema. Más o menos ustedes ya han visto cuál ha sido la manera de proceder del resto de las mesas que nos han precedido e incluso de la conferencia inaugural de esta mañana. El profesor va a disponer de unos 35 o 45 minutos. Le vamos a escuchar atentamente las preguntas que ustedes quieran hacer. Seguimos el mismo sistema, las pasan ustedes por escrito y al final procederemos a la respuesta. Le doy la palabra al profesor García del Castillo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Pepa Torrijos. El escucharse uno a sí mismo las cosas que ha ido haciendo normalmente resulta
iba a decir incómodo, en el sentido de que dices, madre mía, eso querrá decir que tengo muchos años, o de que he vivido mucho o muy rápidamente. No sé ya muy bien dónde ubicarlo, pero bueno, que siempre resulta un poco violento. En cualquier caso, mi intención esta tarde es poner algunos puntos, espero que clarificarlos con respecto a la publicidad, que saben que siempre es un tema, no sé, candente, interesante, atrayente. Y yo quería agradecer a los que quedamos aquí, pues eso, que permanezcamos a estas horas después de toda la jornada, que hemos estado escuchando ponencias muy interesantes y muy bien estructuradas. Y agradecerles pues que estén aquí con nosotros todavía, a pesar de la hora y del esfuerzo. Por supuesto, a la organización, a la Fundación de Ayuda contra la Droga, con la cual tuve el privilegio de trabajar en sus comienzos, allá por el año 88, en diferentes proyectos, y que, bueno, que de alguna manera pues hemos seguido siempre en contacto, haciendo alguna cosa. Y, por supuesto, a la Dirección General, que cuenta conmigo pues para muchas cosas, con lo cual yo le agradezco que deposite esa confianza en mí. Y, por supuesto, estar en Valencia, que siempre es un placer, que quede claro. Bien, ¿no funciona? A ver. El hablar de publicidad es complicado incluso en sus definiciones. Quiero decir que, bueno, si revisamos un poco la literatura que hay sobre publicidad, vemos que hay muchas y diferentes definiciones, en función también de dónde ubiquemos la publicidad y desde qué punto de vista intentemos analizar la publicidad. Claro, tal y como ha dicho Pepa Torrijos, es una forma de comunicación, por supuesto, no se puede negar. Otra cosa sería desmenuzar esa forma de comunicación, es decir, saber un poco qué objetivos realmente persigue la publicidad. Estoy seguro que están pensando lo que están pensando. Dicen, bueno, el objetivo de la publicidad está claro cuál es, ¿no? Pero bueno, depende desde qué aspecto, desde qué ámbito lo miremos, no está tan claro. Por ejemplo, desde el ámbito profesional, es decir, los publicistas, los publicitarios, los que se dedican a elaborar esas maravillas de 20 segundos en televisión, que nos cuentan toda una historia y una maravillosa historia de lo que ustedes quieran, desde una compresa hasta, pues, no sé, un jabón detergente, ¿no? Y en 20 segundos son capaces de elaborar una fantástica historia para mantener nuestra atención y para que nos llegue un mensaje. Pero para ello, fíjense, según la American Marketing Association, la publicidad es toda forma pagada y no personal de presentación y de promoción de ideas, de bienes, servicios, por cuenta de un anunciante, identificado en este caso. No hablan nada de comunicación. Hablan, bueno, sí, que se presentan unas ideas, se promocionan unas ideas, pero en realidad el objetivo final de la publicidad no está, bajo mi punto de vista, muy claro, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito legal, según un estatuto que se fue elaborando en España y que finalmente se aprobó, pues, este estatuto en el año 88 y que tenemos vigente ahora, aquí ya sí hablan de comunicación. Legalmente dicen sí, es una forma de comunicación, puede estar realizada por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, tienen que tener una actividad comercial, industrial, artesanal, etcétera, etcétera, profesional. ¿Con el fin de qué? Aquí ya hablo de un objetivo, sí, tiene que tener una forma directa o indirecta de contratación de bienes muebles, bienes inmuebles, servicios, derechos, obligaciones, pero fíjense que también queda como un poco difuminado, es decir, que el objetivo sí, bueno, hay una forma es una forma de comunicación entre dos partes, donde llega a haber actividad comercial o no, pero el fin último no es el que nosotros pensábamos al principio y que estoy seguro que todos ustedes también piensan. Quizás sea el académico, el que podamos llamar académico. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí aparece, digamos, una variable diferente o muy diferenciadora a las anteriores, que sería en el párrafo último, donde dice, trata de estimular la demanda de un producto, cambiar una opinión o incluso un comportamiento. Ahí es donde estaría el punto de inflexión. Digamos que eso sí que lo habríamos pensado a priori nosotros, es decir, bueno, ¿qué pretende un publicista cuando me presenta un artículo, el que sea?
Bueno, lo que va a pretender finalmente es venderme algo, cambiar mi opinión sobre algo y, en el fondo, que haya un cambio de comportamiento mío sobre ese producto que me presenta. Yo creo que ese es un poco, digamos, el leitmotiv o digamos, el objetivo final, sea tan reconocido o no en el ámbito profesional o incluso en el legal, pero que realmente es un poco el objetivo. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado, tuve la oportunidad de asistir y de participar en un curso de comunicación en Madrid, que creo que elaboró, sí, creo que lo promocionó la Universidad Complutense, en el cual estaba el representante de los cerveceros españoles, y bueno, él un poco lo que defendía desde el ámbito publicitario era que en realidad lo único que hacen por medio de la publicidad de cerveza es simplemente presentarnos el producto. No quieren otra cosa. Vamos a ver, dicho de otra forma, lo que pretenden los publicistas con anuncios de cerveza es decirnos que existe una cerveza que se llama X, ¿no? Y que todos sepamos que esa cerveza existe, pero nada más. Y, hombre, yo creo que no ese es el objetivo, y se discutía un poco, ¿no? Decir, bueno, el objetivo será algo más, aparte de decirme que existe una cerveza de tal marca, yo creo que tiene algunos contenidos más publicitarios o algunos mensajes más publicitarios. Tiene mensajes directos, pero también tiene mensajes subliminales, también tiene mensajes indirectos, ¿no? Es decir, claro, si a mí me presentan una botella perfecta y preciosa, digamos, salpicada de agua y tal, en un contexto de calor, en una playa, etcétera, hombre, digamos que de alguna forma lo que intenta es despertar emocionalmente el deseo de beber cerveza. No sé si recuerdan ustedes, hay estudios, porque saben que aquí hay siempre una controversia importante entre lo subliminal, si funciona o no funciona. Hay estudios muy clásicos de los años 50 que intentaban demostrar aquello que digamos que en la leyenda urbana pues aparece muy a menudo, que es aquello de que en el cine, cuando estamos visionando una película de cine, se puede meter publicidad subliminal por medio de unos fotogramas en los cuales se diga algo. El espectador no los ve, pero sí los percibe. Esa es la teoría, ¿no? Es decir, yo no soy consciente de lo que he visto, pero he percibido algo que me están vendiendo. Y bueno, saben ustedes que había pues esa leyenda urbana que era pues beba Coca-Cola, ¿no? Que aparecían unos fotogramas que decían beba Coca-Cola y luego se intentaba demostrar que cuando salían de la sala o incluso estando en la sala salían a comprar la bebida al bar porque le daba deseo de beber Coca-Cola. Hay otras leyendas urbanas, pues sobre todo con la antigua Unión Soviética, que no sé si ustedes habrán leído o recordarán, que cuando estaban en las grandes producciones de las empresas se ponía en la música ambiental, porque siempre trabajaban con música ambiental en las cadenas de producción, se les introducían mensajes subliminales auditivos. Trabaja, 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 trabaja duro, trabaja, no pares, trabaja. Todos esos mensajes no eran oídos, pero se supone que sí percibidos, ¿no? Digamos que esa lucha o esa controversia, más que lucha en lo que es la publicidad subliminal, no está claramente definida, pero digamos que se han hecho experimentos empíricos en los cuales se demuestra que no funciona. Que se envía un mensaje diciendo telefoné a su madre o telefoné ahora, fue un estudio americano de los años 60, y la gente salía y compraba palomitas, que no era el mensaje. O sea que realmente no estaba funcionando, por lo menos tal y como se había planteado el diseño de la investigación. Con lo cual queda un poco en el aire. Pero ya saben que la publicidad sí que de alguna forma introduce muchos elementos subliminales en sus anuncios. Y no he traído ninguna muestra, pero bueno, hay muchas muestras en anuncios de colonias, o sea, de perfumes, sobre todo de bebidas alcohólicas también, que intentan aunarlo o unirlo a juegos, sobre todo de fotogramas de sexo y cosas parecidas, ¿no? Pero que en realidad, insisto, no es algo que esté realmente comprobado, ni muchísimo menos, el que eso funcione. Con referencia a los fundamentos de cómo se emplea y se sigue empleando la publicidad en el alcohol, ustedes saben, igual que yo, porque legalmente se está estableciendo así, que hay una serie de limitaciones
ya establecidas por la ley, que impiden determinados anuncios, sobre todo en determinados medios de comunicación. El fundamental sería la televisión, obviamente, pero en otros medios, por ejemplo la prensa escrita, la radio, etcétera, pues sigue prácticamente abierto completamente. Así como en el tabaco ha sido mucho más rápida la evolución de la prohibición de la publicidad, en el alcohol pues seguimos siendo mucho más permisivos, posiblemente porque los intereses, no sé si económicos, posiblemente sí, los intereses económicos de este país o la cultura de este país es una cultura mucho más próxima al alcohol. Y eso de alguna forma hace que sea así. Lo curioso del asunto es que quizá lo más representativo que tenemos en nuestra cultura es el vino, que está asociado a la cultura gastronómica, o eso es lo que han pretendido y creo que han conseguido los viticultores, y mucho menos asociado a lo que serían bebidas blancas y licores fuertes. Y luego la cerveza, que irrumpe y que saben ustedes que ha ido ganando terreno a muchísima velocidad. Pero en realidad lo que más se anuncia en este país no es el vino. El vino se anuncia en muy poquitos sitios. Normalmente en algún dominical aparece algo de vinos, pero más en plan cultural, es decir, dar cultura sobre el vino. Es decir, este vino es bueno por esto, etcétera, etcétera, pues si es crianza, si es reserva, etcétera, ¿no? Y las calidades del vino, las cualidades, la uva, el tipo de uva, si tempranillos, si Syrah y tal. Es decir, que estamos teniendo una especie de cultura asociada también a la dieta mediterránea, a todo el montaje gastronómico, como decía, que hace que realmente se entienda ese tipo de alcohol como algo diferente. Y creo que han conseguido separar bastante esa línea divisoria o esa línea blanca que podríamos poner ahí entre las bebidas fuertes, las bebidas blancas y las bebidas del vino en la graduación de 12, 13 grados de alcohol. De todas formas, la publicidad que seguimos recibiendo suelen ser de licores de máximo, creo que hasta 20 de graduación en televisión, si no recuerdo mal, y luego en prensa, radio, etcétera, que siguen habiendo otras posibilidades a la hora de anunciar licores más fuertes. Lo que sí que está claro y no tiene ninguna duda es que la publicidad de alcohol no es solamente anunciar el producto, tal y como decía mi amigo el cervecero. Yo lo discutí mucho con él y creo que por mucho que lo dijera no tenía fundamentos para basarse en eso, sino que intenta vender más cosas. Os pongo aquí que intenta vendernos un estilo de vida. Yo creo que sí. El alcohol, no sé, en esta foto que tan representativa, que el toro famoso que sigue estando y seguirá estando porque ya es patrimonio nacional, si no lo recuerdo mal, el toro de Osborne, en todas nuestras carreteras, etcétera, etcétera, y lo que implica o la asociación que se ha hecho siempre entre la potencia del toro con el hecho de beber alcohol. Antiguamente aquellos anuncios que salían en televisión y en prensa que decían soberano, no sé si era el soberano es cosa de hombres o algo así, ¿no? Y soberano el toro, y el toro como fuerza, como algo que se estaba intentando asociar a un valor determinado de fortaleza, de fuerza, de diferencia, y también a unas actitudes. Lógicamente, también se intentan vender actitudes a la hora de anunciarnos un producto alcohólico. No solamente el alcohólico, porque saben ustedes que la publicidad se apoya mucho en lo emocional positivo, como veremos, ¿no? Y eso realmente es lo que hace que tenga una incidencia mucho mayor en diferentes estilos de vida, valores, actitudes, etcétera, que no tendría por qué tener en el caso de lo que nos dicen los publicistas o lo que nos dicen los que nos venden el alcohol, que dicen que simplemente es una muestra del producto. Los argumentos, entonces, que se utilizan no son los racionales, sino que intentan acercarse más a ese universo valorativo de un público objetivo. O sea, todo eso se estudia previamente. ¿Qué objetivo o qué público objetivo, qué target, que llaman los publicistas, tenemos delante, que se puedan vincular al producto que yo intento vender, ¿no? Yo les voy a hacer un repaso muy ligero, liviano, de algunas investigaciones que se han hecho con respecto al tema de la asociación entre publicidad y consumo. Es una asociación muy complicada de evaluar. Para decírselo de otra forma, si ustedes revisan la literatura científica,
pues todos los años 60, 70, incluso los 80, encontramos muy pocos estudios empíricos que intenten profundizar o analizar siquiera el hecho de asociar publicidad de alcohol con consumo de alcohol, cosa que, por otra parte, no deja de ser curiosa. Schaffer, a partir de, pues eso, 2003, que les anoto ahí, es una de las primeras que aborda más concretamente el tema, pero sobre todo también decirles que las investigaciones de los 60-70 no aparecían datos de las pocas aproximaciones que había entre publicidad y consumo de alcohol que nos dijeran o nos revelaran significativamente hablando que hubiera una asociación entre ambas cosas. Es decir, que en realidad no se demostraba que la publicidad indujera al consumo, ¿vale? Y esa cuestión sí es interesante o importante porque, claro, la cosa ha podido variar bastante incluso en el planteamiento metodológico a la hora de plantear una investigación. Bueno, pues hemos evolucionado bastante en ciencia y en ciencia social sobre todo, y no es el mismo planteamiento en los años 60 que ahora, tampoco las pruebas estadísticas que utilizamos y otras cuestiones que pueden ser ahora mucho más potentes que antes. Por ejemplo, en investigaciones que hay de esos años, pues podemos, de los años que estamos analizando ahora, la de Schaffer y Dave, por ejemplo, aparecen diferencias entre razas, entre géneros, es decir, en la raza negra hay menos impacto que en la raza blanca, hay más influencia en mujeres que en hombres, por ejemplo. La influencia en población de adolescentes, pues les he recogido ese apunte porque creo que es muy significativo. La prohibición de la publicidad reduce el consumo de los adolescentes hasta en un 24%. Y sobre todo el índice de embriaguez o de borrachera hasta un 42%. Esos son datos ya de 2003, es decir, que son suficientemente recientes como para poderlos tener en cuenta, ¿no? Otros estudios tienen, por ejemplo, los de Aitken, del 88, con muestras, bueno, que creo que suficientes, con 400 y pico sujetos, de edades de jóvenes, abarcarían la adolescencia, preadolescencia, adolescencia o primeros años de la adolescencia, hasta los 17, y se desprenden unas conclusiones claras, por ejemplo, de que los jóvenes reconocen e identifican perfectamente las marcas de publicidad de bebidas alcohólicas, sobre todo las que son emitidas por las televisiones. También los consumidores menores de edad tienden a elogiar, esa es una cosa bastante, a mí, por ejemplo, me chocaba bastante, elogiar la publicidad de bebidas, más los que consumen que los que no consumen, los que son consumidores de esas bebidas con los que no lo son. Y la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión también refuerza positivamente el consumo de los jóvenes. Lógicamente, si estamos marcando una serie de pautas en publicidad donde se marcan esos estilos de vida, se apoyan unos valores determinados y se modifican o se adaptan o se readaptan unas actitudes favorables o positivas a lo que sería el alcohol, pues lógicamente eso tiene un impacto lo suficientemente alto como para que influya incluso como refuerzo positivo en el consumo de jóvenes. Nosotros estamos empezando, esto es una prueba piloto que hemos hecho por hacer una cata nada más en población de Alicante, ahora este año, viendo un poco también algo que es muy importante para la publicidad y para los publicistas, que es la tasa de recuerdo. Lógicamente, si nosotros emitimos publicidad en el medio que sea y no se recuerda nuestra publicidad, mal vamos, porque en realidad lo que hace que se compre un producto o que se intente adquirir un producto es porque yo recuerdo qué producto es. Hay anuncios como, no sé, seguro que tienen ustedes en sus recuerdos muchos anuncios de televisión o de prensa o de radio que les suena, digamos, el mensaje anécdota, pero no el mensaje final. Es decir, no sé si recuerdan, pues, no sé, alguno así que fuera de impacto. Hubo uno que era como una especie de canción, que estaba un chico barriendo en la puerta de una especie de bar tejano o americano, que decía Yurapa.
sea, y pasaba un coche como con música o tal, que iba tocando esa canción, Yurapa, Tirue, Yurapa, ¿se acuerdan ustedes de aquello? Y se queda uno con la anécdota de eso del Yurapa, tal. Otra cosa es que recuerdes qué te estaba vendiendo ese anuncio, porque sí, yo recuerdo que en aquella época que se estaba emitiendo el anuncio, todo el mundo aludía al anuncio. Lo que no sabían al final mucho era qué estaba vendiendo realmente ese anuncio. Y no sé si alguno de ustedes lo recuerda. ¿Qué era? Un coche, me parece, era un Renault, me parece. Lo que no sé qué coche era. Era un coche que le vendían el aparato incluido de música y tal. Lo que no sabría decirle ya es el modelo tampoco. Otro tipo de anuncios que quizás sean menos con menos montaje, pero que tienen más recuerdo, pues pueden ser, por ejemplo, cuando se usa el recurso al miedo, que lo hace Tráfico muy a menudo, o lo ha hecho muy a menudo, con lo cual sí que tiene una tasa de recuerdo mayor porque incide en algo emocionalmente muy activo y muy potente para nosotros, como es la muerte, todo lo referente a la muerte o la accidentabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa tasa de recuerdo es mayor. Pero, en cualquier caso, ese recuerdo mediático, ese recuerdo publicitario es el que nos llevaría a comprar un producto. Aquí tienen algunas proporciones, pero de hecho, si no aparece la televisión, pues digamos que el impacto publicitario es mucho menor. Hoy lo que manda en los medios, como pueden ver, es la televisión y realmente es donde tiene mucho más impacto la tasa de recuerdo. Cuando se asocia, pues por ejemplo, la proporción del 37% siempre es mucho más potente. Si lo asociamos con radio y prensa, es el que más aglutina, ¿no? O televisión y prensa. Pero vamos, que ven que va muy asociado a lo que serían otros medios. Concretamente, en lo que sería recuerdo de alcohol, lo que más se recuerdan son alcoholes fuertes, son los alcoholes, digamos, de gran graduación. Esto va en contra de lo que serían las máximas de la legalidad, es decir, porque realmente en televisión no se están emitiendo ahora anuncios de licores fuertes. Posiblemente tendríamos que incluir en ese 57% lo que son licores como el martini, y licores de graduación baja, los de 20 grados y menores de 20 grados. Y, por otra parte, las cervezas, que digamos que son las que realmente tienen mayor incidencia, sobre todo en televisión, que todavía pueden seguir anunciándose porque son de baja graduación, 5 o 6 grados, con lo cual tienen posibilidades de ser anunciadas ahí. Y luego, con respecto a las actitudes, pues, por ejemplo, les he cogido una al azar de las que hemos analizado, en la cual se pregunta, me alegro, o se afirma, mejor dicho, me alegro cuando se prohíbe beber alcohol. Pues fíjense ustedes que el 35% está en desacuerdo, el 20% está muy en desacuerdo con esa afirmación y luego el 41%, bueno, pues le es indiferente. Es decir, que realmente la actitud de este grupo es completamente favorable a lo que sería el consumo o por lo menos el que el alcohol esté ahí. O sea, que el hecho de que se prohíba y tal nunca gusta. Lo digo por lo que son las cuestiones punitivas. Antes la profesora Cortés ha estado haciendo alusión a eso y creo que es importante el poner esas cuestiones punitivas, ponerlas en su sitio. Efectivamente se podrían poner, pero que si no se hace bien no va a servir para nada. En cuanto a la frecuencia, por ejemplo, que le preguntábamos de bebida de alcohol de este grupo, pues bueno, ahí tienen un poco el panorama, que es el que sale ahora prácticamente en todos los cuestionarios que se pasan en cualquier zona. O bien se bebe fines de semana o bien se bebe en fiestas y reuniones, ¿no? Que sería un poco la bebida del botellón que han estado comentando perfectamente antes, o lo que serían las reuniones o fiestas en las cuales se hace ese tipo de bebida. Y lo que sí sería significativo sería el número de borracheras. Fíjense que de un grupo relativamente corto, de 54 personas, pues solamente un 15% afirma no haberse embriagado nunca, pero a partir de ahí una vez un 4% y luego ya entre 2 y 6 veces, que hay más de un 30%, más de 6 veces un 19%, y aquellos que han perdido la cuenta porque ya no, que están en el 32%, es decir, que realmente no es solamente buscar el punto, que efectivamente hay quien puede controlar muy bien eso y todo lo demás, sino que en realidad el exceso de alcohol aparece
de una forma significativa en lo que son la forma de beber o el comportamiento de bebida que van teniendo nuestros jóvenes, cosa que va un poco en esa línea. Otros estudios que les presento también de mayor calado, un poco más abajo, entre los 10 y los 14 años, dicen o concluyen que la publicidad de bebidas alcohólicas predispone hacia el consumo, una afirmación empírica, que aumenta significativamente el conocimiento, las creencias, las intenciones en este caso ya niños, porque son preadolescentes prácticamente, entre 10 y 14 años, hacia el consumo de bebidas alcohólicas, y que puede aumentar también significativamente el conocimiento de marca. Es decir, que efectivamente la publicidad hace su labor, esa labor que decía al principio, no solamente de conocimiento del producto, sino de lo que implica la venta del conocimiento de ese producto. En otros estudios tenemos, por ejemplo, cuando la estimulación alcohólica realizada a base de mensajes publicitarios potenciará la valoración de la probabilidad de ingesta, se concluye que los sujetos sometidos a esta estimulación publicitaria mostraron una valoración de la probabilidad de ingesta de alcohol significativamente superior a la de un grupo control. Es decir, que se vuelve a confirmar en otro estudio que efectivamente hay una intención de mayor ingesta de alcohol por medio de la publicidad. Ahí tienen ustedes algunos estudios más, pero bueno, en realidad lo importante es que se confirma o se va confirmando que eso es así. Nosotros hicimos el año pasado un estudio también en población universitaria, en el cual lo que intentábamos averiguar también era la asociación con determinados valores en los jóvenes o en grupos de jóvenes, mediante un doble análisis, un análisis cuantitativo y otro cualitativo. Ahí tienen un poco la muestra, fueron 1.500 sujetos. Y, entre otras cosas, pues para que se hagan un poco la idea, tampoco quiero cansarlos mucho con muchos datos, pero dice, ¿piensas que la publicidad te hace consumir una determinada marca de bebida alcohólica? Pues ahí tienen que prácticamente el 80 y pico %, sean hombres o mujeres, dicen que no, que realmente creen que no les hace consumir determinada marca. Otra cosa sería pensar si les hace consumir, que sería otra cosa diferente. Aquí estamos preguntando marca porque estamos viendo publicidad. Pero lo que está claro es que esto también se queda en lo que sería la línea de lo perceptivo, no de o de la creencia perceptiva, no de la realidad final, ¿no? Si esto lo miramos en edades, vemos que prácticamente no hay una diferencia significativa en ninguna de las edades, desde los 17 en adelante hasta los 26 o los años que nosotros medíamos, no hay diferencias en lo que sería la afirmación anterior, ¿no? ¿Piensas que la publicidad te hace consumir más? Que sería el siguiente paso, el que comentaba antes. Siguen afirmando que no, incluso más contundentemente. Esto en el plano de la creencia. Insisto que, claro, que realmente es una creencia de estos jóvenes diciendo que, bueno, que en realidad ellos no son influidos por la publicidad y posiblemente por nada, ¿eh? Cuando vamos a grupos de jóvenes un poco más abajo, es decir, los del grupo de adolescentes de 14, 15 años, esos que están empezando los consumos, su nivel perceptivo viene a ser también similar. Por ejemplo, hay una variable que nosotros introducimos sistemáticamente en todos los programas de prevención, porque sabemos que es una variable de alto riesgo, que es la presión del grupo de iguales, que ellos normalmente no reconocen como una variable de riesgo. Es decir, que el hecho de que ellos se dejen influenciar por otros amigos y tal, normalmente eso no lo ven o no lo perciben así. Aquí estaríamos un poco en esa línea. Y por edades vemos que efectivamente tampoco hay ninguna variación y que es un rotundo no a que la publicidad realmente le haga consumir o no más. En análisis cualitativo que también hicimos, pues, tomamos una muestra de expertos, de profesionales de diferentes disciplinas y una muestra de jóvenes paritaria de entre 19 y 22 años, universitarios, y utilizamos un instrumento modificado de la escala de Sánchez y Mejía sobre valores para analizar un poco lo que les decía de esa asociación entre lo que la publicidad introduce de valores y lo que los jóvenes recogen de esos valores publicitarios, intentando incluso conseguir llegar a algún tipo de modelo, o sobre todo modelo predictivo, ¿no?
Cogimos una revista, la revista que, según la prospección que nosotros hicimos previa en los estudiantes universitarios alicantinos, se leía más, que era el Muy Interesante. No sé si se asombran ustedes, yo me quedé un poco asombrado de que fuera esta y no otra, sobre todo porque hoy en día digamos que el panorama de revistas es bastante amplio, ¿no? Y en fin, pero en cambio, bueno, pues parece que es un poco más cultural el hecho de ser una revista de este corte. Lo que realmente importa es que esta revista introduce una cantidad de anuncios, como pueden ver ustedes ahí, de alcohol muy alta, a página completa un 68% de anuncios y casi todos a todo color, prácticamente el 99%. Medimos 3 años de publicación de la revista, entre el 2000 y el 2003, con los originales, 207 originales diferentes. En el análisis cualitativo, los resultados, por ser rápido y breve, pues tienen ahí tanto el grupo de expertos como el de jóvenes, los valores más presentes que veían en la publicidad de bebidas alcohólicas son los que tienen ustedes ahí puestos. Éxito profesional y social, esa representación del éxito mediante, y estamos hablando de imagen impresa, es decir, que es fotografía. Éxito social o profesional, experimentación de nuevas sensaciones, disfrutar a tope del tiempo libre, lo que sería eso que otros autores pueden llamar también el presentismo, libertad e independencia, ante todo, poder, la seducción y la capacidad de elección. Serían un poco esos bloques de valores los que se pusieron de acuerdo ambos grupos. Pero si nosotros los veíamos o los miramos por grupos de expertos o grupos de jóvenes, vemos que la variación aparece significativamente. Por ejemplo, para el grupo de expertos, la prelación de valores en lo que aparecían en los anuncios de Muy Interesante serían las que tienen ustedes a la izquierda, es decir, en primer lugar el hedonismo, todo relacionado con el placer, el disfrute del placer, tiempo libre, libertad, búsqueda de sensaciones o nuevas sensaciones, el éxito, la seducción, independencia y, en último lugar, lo sexual o la atracción sexual o lo relacionado con la atracción sexual. Fíjense, los jóvenes, en cambio, no lo ven de esa forma, ni mucho menos, sino que primero estaría el éxito social o profesional, nuevas sensaciones, poder, libertad, tiempo libre, independencia, capacidad de elección y romper los límites establecidos, romper las normas. Conseguimos desarrollar 2 modelos prospectivos que me parece interesante, sobre todo pues por lo que pueden aportar en un futuro a lo que sería el análisis más rápido de valores con respecto a los perfiles. Uno de ellos fue el modelo prospectivo de actitudes hacia el alcohol. De esa fórmula, y es mediante una regresión lineal, tampoco voy a entrar en eso porque no es un poco al caso, pero sí en lo que es la conclusión del modelo, que daría lo que sería una tipología de sujetos cuya actitud hacia el alcohol es superior cuando dan más importancia a valores como el hedonismo, la atracción sexual, romper los límites y la independencia. Y le dan muy poca importancia o menos importancia a prepararse para el futuro, la armonía familiar, que se ha hablado aquí hoy mucho o bastante de lo que sería el papel de la familia, el mantenimiento y cuidado de la salud, obviamente tendría que estar y tiene que estar en los de menos importancia, el compromiso social, que también es obvio que tendría que estar aquí, y el esfuerzo personal. Si se dan cuenta o se fijan un poco, el análisis así vuela pluma, decir que, claro, la actitud hacia el alcohol tendría que ser superior, dado que le dan importancia a todo aquello que es, pues eso, romper, placer, independencia, hacer un poco lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera, y un poco le restan importancia a todo lo que es compromiso, armonía, mantenimiento de la salud, es decir, compromiso con mi salud, compromiso social, compromiso conmigo mismo para el esfuerzo personal, es decir, todos los compromisos pasan a un segundo plano. Luego está claramente definida esa actitud superior positiva hacia el consumo de alcohol. En un segundo modelo
regresión lineal, hicimos o conseguimos sacar un modelo prospectivo de consumo de alcohol. También con la tipología de consumidores en función de la cantidad de alcohol consumida, abstinentes, ligeros, moderados, alto, excesivo y de gran riesgo. Y el modelo, resumidamente, lo que dice es que la tipología de sujetos cuya ingesta de alcohol es superior tendrían o darían más importancia a experimentar nuevas sensaciones con valor, vivir el presente, eso que llaman presentismo, como palabra, atracción sexual, amistad, romper los límites y libertad. Es decir, esa sería la importancia que le darían los que tendrían una ingesta de alcohol superior. Y restarían importancia, de nuevo, mantener y cuidar la salud, el compromiso con la salud, cuidado de la imagen personal, compromiso con uno mismo y prepararse para el futuro, compromiso también con uno mismo como visión de futuro. De todas formas, los modelos son, o creo que están claramente definidos y creo también que pueden aportar bastante luz en el sentido de que luego había correlaciones entre este tipo de sujetos y lo que eran sus consumos una vez que hicimos los análisis cuantitativos de la población. Con lo cual puede ser perfectamente o servir perfectamente como modelo prospectivo, cosa que, por otra parte, nos vendría muy bien. Algunas de las imágenes que fueron estudiadas, para que ustedes se hagan una idea. Por ejemplo, el valor asociado a este tipo de imágenes son, creo que bastante buenas todas, vamos, seguro que las conocen, pero irían asociadas a nuevas sensaciones, el Absolut, el cacique, que son bebidas, como saben, muy populares entre los consumidores universitarios. Luego, el vivir el presente, que estaría un poco unido pues a este tipo de acciones, de qué vas esta noche, es decir, que es muy puntual, muy presente, es decir, algo muy, muy, muy concreto, o el alma de Cuba, que está un poco relacionado con eso, con la noche, el presente de la noche, el vivir el día a día, etcétera, ¿no? Otro tipo de imágenes como la seducción o la atracción, yo creo que Barceló aquí lo hace francamente bien, en el modelo de seducción. Este oscuro objeto de deseo, bueno, tiene un montón de significados, directos e indirectos, subliminales, si quieren ustedes buscárselos, también los tiene, sensuales, etcétera, ¿no? O sea que creo que queda bastante bien reflejado. El romper los límites, yo creo que aquí el Cutty-Sark es el que lo hace más patente y claro en el hecho de poner sobre la mesa lo que serían retos o imposiciones de ruptura social o de controversia social a la hora de romper aquí, pues eso, prohibición o legalización de la marihuana, que sabemos que es una gran polémica y que, bueno, que se está intentando conseguir esa normalización del cannabis a toda marcha y que, de hecho, bueno, muchos de los problemas que tenemos ahora asociados al cannabis vienen por esa normalización, o la homosexualidad o heterosexualidad, que, bueno, que en nuestro país en los últimos tiempos también ha estado bastante en el candelero, ¿no? Con respecto a la amistad, pues tenemos la Ginebra Bombay. No estoy haciendo publicidad, ¿o sí? No lo sé si estoy haciendo publicidad. No vayan ustedes a salir de aquí y tomarse una copa. Si se toman una copa, luego me dicen de qué. A ver cuál gana. Pero bueno. O bien el Absolut de nuevo con este robot fiel que, en fin, que representa la amistad o puede representar también la amistad. Aquí están los de éxito profesional o social. Yo creo que son figuras lo suficientemente representativas de la televisión española y que están, bueno, estos anuncios ya son antiguos, quiero decir que son de los años 2001, 2002, 2000 y en cambio, bueno, siguen en candelero o en candelabro, como diría alguien, y siguen estando ahí pues porque siguen haciendo cosas en televisión lo suficientemente representativas como para mostrarnos su éxito personal, profesional, y nos dicen que, bueno, que nos podemos tomar un magno, por ejemplo. El hedonismo, yo creo que representado también o muy asociado a cuestiones de placer, pero también con tintes sexuales. Lo exquisito es tentador, en fin, con lemas como muy
muy acertados y fotografías muy sugestivas, o La Libertad, un poco representada también por el White Label, en el cual, pues, no sé si se acuerdan de esta serie de anuncios en el cual firmaban también personajes, sobre todo de la cinematografía. Disculpe, 5 minutos dada la hora de la tarde. No, se acabó ya. Fíjate, acabo en este momento. Que bueno, que son de la cinematografía y que son lo suficientemente representativos para, bueno, vender libertad mediante un whisky. Esto es un arroz fantástico. Yo se lo digo porque si estoy vendiéndoles alcohol, también les vendo arroz. Yo prefiero venderles el arroz. Este arroz, no saben ustedes lo bien que salió, doy fe de ello porque comí, hecho a la leña, como pueden ustedes ver, de pollo al dente, y yo creo que incluso, aunque no sea costumbre, porque no lo es, podríamos hacernos un poco guiris y comernos un arrocito esta noche, acompañado pues de lo que ustedes quieran. No sé, elijan ustedes mismos, agua, vino, lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor García del Castillo. Ya me imaginaba que estaría usted acabando y preparando esa paella que nos tiene acostumbrados. Bueno, estaba un poco preocupada yo. No sabía si era por la técnica dialéctica que siempre utiliza el profesor García del Castillo, si es porque es tan didáctico. Casi estaba yo un poco preocupada de que ustedes no tuvieran ninguna pregunta para hacerle, porque la verdad es que a mí se me han ocurrido bastantes. Pero bueno, hay una aquí que me gusta porque nos la hacen un poco en equipo, pero dada la amplitud de conocimientos del profesor, creo que se la voy a dejar entera para él. Nos preguntan qué métodos de prevención han resultado más eficaces en las aulas de ESO para prevenir o reducir el consumo o retrasar la edad de inicio. Charlas, actividades, programas de tutoría, los programas ya conocidos, Sordago y Barbacana. ¿Existen estudios longitudinales al respecto? Bueno, no tiene mucho que ver con lo que... ¿O sí? Sí. Pero bueno, está bien, es una pregunta, es la pregunta al millón. Es la pregunta al millón. Yo siempre soy optimista. Yo pienso, y aparte de lo que pienso, sé que funciona lo que está estructurado. Creo que la profesora Cortés antes también lo ha dicho. Es decir, lo que no sirven son las cuestiones puntuales. Yo me puedo montar una buena película de cine e incluso comentarla en clase, o fuera de clase, o en un fórum, o en un cineforum, y puede ser una actividad interesante. ¿Es una actividad preventiva? Bueno, pues depende. Incluso con fórum depende. Porque, como ustedes saben, hay información que es necesaria o imprescindible darla en prevención y hay información que más vale no darla nunca, porque no es necesaria para nada. La película cinematográfica, normalmente, la información que da es, digamos, la negativa, no la positiva. Digamos, es la que juega en contra de la prevención y no la que juega a favor de ella. Pero centrándome en esa disquisición, yo creo que lo único que nos está dando algún tipo de luz en lo que sería la prevención serían los programas. Los programas, no me refiero ya a estos concretamente, programas bien estructurados y que están previamente investigados en su funcionamiento. Yo les puedo hablar de Barbacana porque es el que he hecho yo. Barbacana no nace porque sí ni por generación espontánea. Barbacana nace de una investigación empírica, bueno, experimental, que se llevó a cabo durante varios años y de ahí nace el programa. ¿El problema que tienen los programas cuál es? El problema que tienen los programas es que no se sigue su metodología. Ese es el único problema que tienen. Es decir, yo doy un programa estructurado como Barbacana, que además no necesita formación previa por parte del profesor o de quien lo lleve, porque no la necesita. Simplemente tiene que seguir la metodología que dice el programa, que es muy sencilla y muy simple de llevar. Pero claro, si esa metodología no se sigue, los resultados de finales de ese programa no sabemos cuáles serán. Pero de hecho, aunque no lo sepamos, los hemos medido ya 2 veces. Es decir, no es muy longitudinal, pero bueno, abarca como 5 o 6 años de trabajo con Barbacana. Resultados,
Pues asombrosamente les puedo decir que es positivo. Es decir, ¿positivo qué significa? Hombre, que es preventivo. Primero, no es contrapreventivo, que eso ya es un paso, porque hay muchas cosas que lo son. No es contrapreventivo. Segundo, es preventivo. Tercero, no se ha seguido la metodología. Es decir, que solamente se ha seguido parte de la metodología del programa y aún así ha salido positiva la evaluación. Con lo cual yo, hombre, lo que abogaría y lo que yo siempre insisto es que si hay que hacer prevención, se haga dentro del marco de un programa, si hay que introducir actividades, se introduzcan dentro de ese marco del programa y, a ser posible, que se hagan cortes evaluativos, que tampoco es tan complicado. Hombre, a veces se complica mucho, pero bueno, lo interesante es ir viendo si lo que hago realmente cubre el objetivo que yo me he marcado previamente o estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Es muy usual el marcarse, pues por ejemplo, decir, bueno, pues voy a dar una charla a un colegio. Lo de las charlas a los colegios es muy antiguo, ¿no? Igual que las escuelas de padres y otras actividades por el estilo. Pero claro, eso dentro, o sea, fuera del contexto preventivo, no tiene ningún sentido dar una charla a un colegio. ¿Para qué voy a dar una charla a un colegio? ¿Para hacer qué? ¿Para asustar a los chavales? Diciéndoles, no, mira, los efectos son todos negativos, no hay que hacer esto, no hay que hacer... O les explico, pues no sé, cómo se produce el alcohol. Hubo una época que había, bueno, de esto hace ya tiempo, es lo que indica que me estoy haciendo mayor. En los años 80, 85, 86, hubo un intento de poner en marcha programas en escuelas de enseñar a los chavales, iba a decir a beber, no es a beber, sino a beber bien. Dice, dado que estamos en una cultura tan alcohólica como la nuestra, que todo el mundo, una gran mayoría de los españoles al final bebe algo, yo no sé, de los poquitos que quedamos aquí, ¿hay alguno que sea abstemio total? ¿Que quiera decirlo? Una. Bueno, dos. Uno. Quiere decir que la proporción viene a ser esa, más o menos, ¿no? Es decir, que siempre se bebe algo, o un poco de vino, o una cerveza, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues dado que esa es la cultura, enseñemos a beber bien a los que luego van a ser bebedores. Y enseñar a beber bien, ¿qué significa? Hombre, pues decirles qué es el vino, de dónde viene, cómo se produce, los alcoholes fuertes cómo son, por qué, etcétera. Es decir, todo lo que es el montaje del alcohol. ¿De dónde viene? Pues decirle que la cerveza era un alimento en el siglo XVI, en el siglo XV, porque era una especie de torta y luego se comía con cuchara, no se bebía, hasta que no aparece el lúpulo, que el lúpulo ya la licúa, en fin, toda esa historia que yo creo que es interesante saberla. Y luego, pues, si hay que beber, pues cómo se debería de beber, que no se bebe a tragos largos, que en fin, que se saborea, no sé, una serie de cuestiones que podrían haber sido interesantes. Obviamente eso no se llegó a hacer, ¿no? Pero yo no sé si es muy descabellado o no. O sea, quizá no lo sea tanto, porque, bueno, estamos enseñando otra serie de cosas en charlas que son mucho más perniciosas que eso. Eso, en realidad, sería una cosa bastante reglada dentro de un contexto educativo y dentro de unos objetivos completamente delimitados y bien marcados. O sea, que tampoco sería tan descabellado. Ahora, lo que así me parece descabellado es hacer actividades porque sí, es decir, porque tengo que gastar un presupuesto, porque se me ocurre de momento hacer una actividad y traer a alguien que me hable de algo y tal, por cubrir un hueco, un seminario o alguna cosa por el estilo. Yo creo que eso, en fin, no va a ninguna parte, sinceramente, por lo menos en prevención. Bueno, yo no voy a apuntar nada, pero sí que no me puedo resistir a hacerle una pregunta que desde que sabía que tenía que compartir mesa con él, la verdad es que me perturbaba. Hemos visto que todos los publicistas, los grandes profesionales de los medios de comunicación o sus agencias de prensa y publicidad siempre encuentran todas estas palabras que ha utilizado el profesor García del Castillo, ¿no? Que yo iba notando, que si los mensajes subliminales, que si los indirectos, que si los hay que se ajustan más y que llevan además un valor asociativo, bueno, distintos tecnicismos. ¿Por qué los profesionales que trabajamos en drogodependencias, cuando tenemos que pensar en hacer publicidad para disminuir los consumos, para llegar a la gente joven, que le resulta tan fácil a las empresas que están trabajando con estos otros tipos de empresas, llamémoslos entre comillas? ¿Qué es lo que los profesionales de las drogas, profesor García del Castillo, no encontramos en la publicidad para saber darle un valor asociativo al mensaje que queremos llegar a la gente joven? Hombre, yo creo que sí que lo tenemos. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que nosotros hacemos es lo que llaman el marketing social. El marketing social en el sentido de que tú haces publicidad positiva
de mantenimiento de la salud o de una serie de elementos o variables que son positivas para tu salud. Lo que pasa es que no contamos con los mismos medios. Yo creo que es cuestión de medios también. Es decir, cuando sí se monta un mensaje publicitario pensando en eso, bueno, no sé, por ejemplo, el año pasado en la reunión esta de expertos que hicimos y tal, apareció un vídeo que era el recurso al miedo puro y duro. Claro, el recurso al miedo tiene muchos problemas de utilización, pero tiene problemas de utilización porque tiene que tener unas características muy concretas de uso. Tiene que ser muy, muy agresivo, tiene que estar en un contexto muy determinado, tiene que ser emocionalmente alto, en fin, una serie de cuestiones, y luego tener, sobre todo, salidas posibles. Si todo eso no lo tengo en cuenta, claro, no es lo mismo. Pero claro, a la hora de planificar un buen anuncio de marketing social, sí que se tienen en cuenta los parámetros de los publicistas. Lo que pasa es que normalmente no se tienen los mismos medios. Yo creo que es un poco la lucha siempre entre la vida y la realidad. No es por otro motivo. Cuando se han hecho grandes campañas, yo creo que en las grandes campañas lo que ocurre es que muchas veces se peca de ñoño. No sé si es una palabra así, pero es una palabra adecuada. ñoño quiere decir un poco rancio, ¿no? Es decir, que se quedan un poco rancias y sobre todo que quizás el mensaje no tiene la fuerza que necesita o que tiene, por ejemplo, no sé, cualquier anuncio de cerveza. O sea, ahora le ponen canciones y tal que son maravillosas, son canciones, algunas de los años 60, 70, bueno, a lo mejor me parecen a mí maravillosas, pero vamos, que creo que tienen mucho enganche, con imágenes de mucho impacto muy rápidas y asociadas a calor, asociadas a lo que sería. Claro, jugar con esos buenos publicistas sí sería interesante. Yo recuerdo, y seguro que todos vosotros también, el anuncio de la cocaína del gusano, ¿no? Lo hicieron grandes publicistas, como sabéis, grandes publicistas americanos. El recurso al miedo, pues a mí me parece uno de los mejores anuncios que se han hecho jamás en drogas. De hecho, la tasa de recuerdo de ese anuncio es altísima, altísima. O sea, cualquiera que haya visto ese anuncio alguna vez se acuerda del... Yo, en la época en que se emitió ese anuncio, yo recuerdo que estaba, impartiendo mis clases en el Instituto Complutense y analizamos un poco el tema del anuncio y tal, y había grupos que me relataban cuestiones como muy, muy de impacto, ¿no? Es decir, hay grupos, por ejemplo, me acuerdo de un grupo de Sevilla. Dice, en Sevilla ahora hay grupos que para reducir la disonancia que le genera el anuncio, dicen, ¿nos metemos un gusanito? O sea, porque estaban efectivamente impactados. En realidad, el anuncio, si ustedes lo analizan un poco o despacio, no va a un público, a un target o a un público objetivo consumidor. En realidad va a un público objetivo no consumidor, para que no consuma. Te come el cerebro, sobre todo además en la masticación del gusano, cuando mastica el cerebro, que es lo que más recuerda a uno, porque es muy desagradable también, está bien hecho. Y en realidad rompían un poco la disonancia con eso, decir, bueno, pues nos metemos un gusanito y cosas así por el estilo, ¿no? Yo creo que ese anuncio, por ejemplo, está bien diseñado, pero hay otros, ¿eh? Yo creo que... Bueno, muchas gracias al profesor García del Castillo por todo lo que hemos aprendido en su ponencia de clausura y precisamente aludiendo a este nombre me informa la organización por parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que contar con las personalidades que han hecho la inauguración esta mañana, la directora general de drogodependencias, el concejal del Ayuntamiento de Valencia en Sanidad, Ramón Isidro, don Ignacio Calderón, con lo larga que ha sido la jornada es muy difícil, con lo cual me parece que lo que vamos a hacer es dar por clausurada la jornada y nos atribuimos nosotros la despedida de la sesión. Buenas tardes y muchas gracias.